Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Diamantina Perales. Ella es la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Cómo estás, Diamantina? Muy buenas noches. Buenas noches, estimada Mari Carmen. Muy bien, con el gusto de saludarte a ti y también a todo tu auditorio y en especial a Marco Antonio Mares. Y aquí andamos. Oye, Diamantina, cuéntanos, ustedes que emitieron incluso una interesante opinión sobre el outsourcing. Ya esta ley ya está aprobada y es un hecho, pero este plazo de 3 meses para que entre en vigor y las empresas se adapten, creo que no es suficiente. Cuéntanos cómo lo están viendo ustedes en el instituto. Sí, mira, Mari Carmen, como bien sabemos, ya fue aprobado y estamos en espera de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita estos registros que probablemente sean para la última semana de mayo, donde debemos adherirnos o deben adherirse las empresas o personas físicas y personas morales que presten este tipo de servicio, que ya no es la subcontratación como la conocíamos, sino ahora debe ser servicios especializados, como marca ahora la ley. Sin embargo, como bien saben todos ustedes, muchos contribuyentes, personas físicas o morales, han estado trabajando en estos esquemas de outsourcing, insourcing, etcétera, para poder cumplir con todos estos cambios que implican modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Seguro Social, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Infonavit. Una sola actividad económica, que era el outsourcing, bueno, impacta desde diferentes aristas a diferentes leyes. Entonces, en ese sentido, hay empresas que tienen una estructura fuerte al interior de insourcing o de outsourcing, y estos 90 días que empezarán a contar a partir de que se emitan estos registros por parte de la Secretaría, consideramos que no es un plazo suficiente precisamente por el impacto, desde 2 puntos de vista. Primero, por el impacto que tiene en diferentes contribuciones o tipo de contribuciones que son estas leyes, y además por la estructura que puedan tener de insourcing o outsourcing al interior y al exterior de sus propias organizaciones, considerando que las sanciones que se aplicarían son importantes y que parte de estos procesos, que no solamente implican, estimada Mari Carmen, el impacto en esas contribuciones que pudieran tener, sino también en los procesos, ¿sí?, al interior de las organizaciones, en los contratos que tienen las organizaciones con empresas del mismo grupo subsidiarias o también con empresas al exterior. Y entonces, para algunas va a ser suficiente ese plazo, consideramos que para otras no, precisamente por el impacto o por las implicaciones legales que pudiera tener. Claro, Diamantina Perales, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, me da mucho gusto saludarte, Diamantina. Muy bien, estimado Marco Antonio, igualmente, aquí estamos. Gracias. Diamantina, ¿cuáles son los puntos que tú destacarías de las afectaciones potenciales que podrán tener los distintos segmentos de las unidades productivas en México? Porque habrá impactos que tendrán que resentirse en las grandes empresas, otros en las medianas y otros en las pequeñas. Creo que en las pequeñas pudiera tener un impacto más fuerte, pero tú nos dirás, cuéntanos. Sí, fíjate que a veces se pudiera entender, estimado Marco Antonio, que al ser micro, pequeñas y medianas empresas, que recordemos que forman parte de más del 90% en nuestro país, en este tipo de sectores o que impactan en la parte económica, fíjate que muchas son las que más en determinado momento, aunque sean en montos menores, sin embargo subcontratan porque precisamente no tienen la capacidad para tener todo tipo de servicio al interior de las organizaciones o dentro de los grupos organizacionales. Y para ello también, para desplazarse de un esquema que tienen ahorita al que debiera ser, pues necesitan capacitación y necesitan la asesoría y necesitan conocer exactamente qué es lo que se tiene que hacer
Y me voy al siguiente punto que es importante para nosotros como Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es precisamente cierto tipo de ambigüedades o de falta de precisiones que consideramos que debieran tener o que se debieran hacer más adelante. Si estamos hablando en el impacto fiscal, ley del impuesto sobre la renta y código fiscal de la Federación, bueno, pues a través de reglas misceláneas. Y si estamos hablando de la ley federal del trabajo, pues también las modificaciones pertinentes, porque yo quisiera mencionar, que es algo de lo que hemos analizado al interior, que cuando habla que para deducir este tipo de erogaciones que sí puedan estar permitidas, ¿sí? La subcontratación que queda, por decirlo de alguna manera, y que debe ser la de servicios especializados, habla, y cuando también habla la ley del, perdón, la ley federal del trabajo, cuál es el outsourcing prohibido, el que no puede seguir continuando, y obviamente que es el que va a tener sanciones, y ninguna de las empresas quisiera estar en ese supuesto. Habla de desempeñar actividades relacionadas con el objeto social o con la actividad económica preponderante del contratante. Es decir, la única subcontratación es aquella que no puede realizar el propio contribuyente o la propia empresa, y por eso requieren servicios especializados. Sin embargo, el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación habla de lo que significa el objeto social y qué es una actividad preponderante. Y la definición es diferente a la definición que trae la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué solicitamos nosotros? Estamos de acuerdo y siempre apoyaremos, así lo dijimos en nuestra rueda de prensa, este tipo de cambios a las disposiciones que beneficien a los trabajadores o que implique que los contribuyentes, pues obviamente cumplan todos cumplamos con legalmente con todo tipo de contribuciones de manera específica que tienen que ver con el outsourcing, y que se quede el outsourcing permitido y no el que está prohibido o el outsourcing ilegal. Sin embargo, para cumplir, que eso es lo que van a buscar la mayoría de las empresas, pues necesitan clarificarse ciertas definiciones, porque los alcances son diferentes y no queremos o no buscamos que poder caer o incurrir en algún ilícito o en alguna de estas sanciones. Por eso solicitamos a la autoridad y creemos que así va a ser. Si ustedes bien recuerdan, cada que hay un cambio en la ley, y que normalmente hablamos de una ley o cuando mucho ha impactado a dos leyes, siempre a través de reglas misceláneas se aclara o se clarifican dudas o lagunas que pudieran existir en la interpretación. Hoy que abarca más leyes, sí creemos que se debiera hacer y que debiera ser con prontitud para no caer en esos ilícitos y no rebasar los 90 días que nos comentaba Mari Carmen en un inicio, y eso es lo que a nosotros nos inquieta o es lo que solicitamos. Creemos que ya cuando se analiza al interior el impacto en diferentes sectores, etcétera, de estas modificaciones, sí esperamos o solicitamos o creemos que muy pronto la autoridad debiera especificar un poco más a ciertas ambigüedades para que las empresas no caigan en supuestos de sanción. Oye, y aparte de todo esto del outsourcing, hay otro factor de incertidumbre que tiene también que ver con las deducciones y con toda la política, el impuesto de la renta para las empresas, sobre todo en este ejercicio, el que está ahorita del 2021, que es la ley de teletrabajo, de outsourcing, que ya también la Secretaría del Trabajo está por emitir las reglas, si no es que ya las emitió, para ver, aunque ya quizás en septiembre se acabe el home office, pero mientras sigue, ¿qué parte te van a descontar, no te van a descontar? ¿Qué parte va a ser deducible para el trabajador y cuál va a ser deducible para la empresa? Esto no está, hasta donde yo sé, todavía definido. No, mira, los cambios en estas disposiciones están de manera general, por decirlo de alguna forma, y es la historia en nuestro país, que reitero, cada que hay cambios, y como se contempla la generalidad y hay supuestos específicos que normalmente no están contemplados, más adelante se deben hacer modificaciones o especificaciones a estos cambios ya aprobados. Y mira, el impacto, independientemente de que haya certeza o no, el impacto
es importante porque, como bien sabemos, Mari Carmen, en los años recientes, así como estamos sin cambios, ¿verdad?, de outsourcing y de teletrabajo, etcétera, algo que ha impactado mucho a las empresas es que las deducciones de sueldos y salarios y de otro tipo de erogaciones que están relacionadas con la nómina o con la contratación o los servicios que prestan los trabajadores no son deducibles al 100% para la ley del impuesto sobre la renta. Ya se trae un impacto, ¿sí? Va a haber impactos con este tema de outsourcing y va a haber impactos también con el tema que tú comentas de teletrabajo. Aunado a cierto tipo de recontrataciones que ya no se pueden hacer por el insourcing, es decir, las empresas sí están ocupadas o preocupadas en analizar todos estos cambios que tienen que ver directamente con la parte laboral, ¿sí? Porque sí, ya venía impactando. La no deducibilidad de la nómina al 100% es muy fuerte, y más en empresas cuyo erogación principal, es decir, o que prestan servicios o que tienen empresas o son empresas de transformación donde el costo de la nómina es muy alta, sí tiene un impacto en el impuesto sobre la renta. Ahora bien, hablando de este tema del outsourcing, definitivamente que impacta, el impacto económico es mucho mayor. Claro. La verdad sí se requiere un gran análisis. Vale. No, perdón, Diamantina, lo que pasa es que nos agarra la guillotina, se nos está acabando el tiempo. Diamantina Perales, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, te agradecemos mucho, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, que estén muy bien, a la orden.